¿Cómo están? Boker Tov, bonjour, good morning. Aquí estamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿Para qué este video? ¿Qué finalidad tiene este video? La idea es centrarnos, en ver en qué estamos, en qué etapa estamos, cómo seguimos adelante, cuáles son los próximos pasos que vamos a dar. Para eso, veamos cómo lo vamos a trabajar. Como nosotros hemos indicado cuando comenzó, el curso tiene dos patas importantes, didáctica y práctica docente. En cada una de esas patas se nos está hablando de una línea para seguir. Obviamente, toda aquella actividad que se hace en didáctica incluye una práctica docente y viceversa. Veamos qué hemos hecho en cada una de esas dimensiones. En primer lugar, nosotros empezamos a ver la historia de la enseñanza en la física de Uruguay. Bien, a nivel de didáctica, nosotros ya avanzamos con respecto a la historia de la enseñanza de la física. ¿Para dónde queremos llegar? ¿Dónde lo vamos a ver? Es al final. Pero la idea, recuerden siempre, es ¿por qué enseñar física? ¿Para qué enseñar física? ¿Para qué? Bueno, yo iba a pensar, obviamente, quiénes enseñan física, en dónde y cuándo se enseña física. Y a partir de ahí vamos a ver que vamos a tener diferentes paradigmas. Lo hemos trabajado en este curso, no, pero en los anteriores sí, y lo vamos a retomar. Esta parte de enseñanza de la física en Uruguay va a concretarse, cerrarse al final del año. A nivel de la práctica docente, obviamente estamos en una situación muy particular. Es la situación que tenemos nosotros, no es la situación ideal en cuanto a lo que uno conoce. La situación que estamos nosotros no es la situación tradicional. Es interesante, es constructiva, es problemática, genera crisis, da conflictos. Eso es bueno, no es bueno ni malo, el problema es cómo lo resolvemos. El problema no es caerse, es levantarse y cómo uno se levanta. En principio, entonces, tenemos que ver cuál es nuestro estado de situación y próximos pasos. Obviamente, qué decisiones que nosotros tomamos aquí, qué características en este momento de la práctica docente, es lo que nos va a llevar al segundo gran tema de este curso, o lo que yo decidí en esa selección, cuál va a ser el segundo gran tema de este curso, que es estrategia educativa, o didáctica educativa, o pedagógica didáctica educativa. La idea es armar un rompecabezas. La idea es ver cómo hay una coherencia en lo que se está trabajando. Es lo que se busca, se va a lograr o no, no sé. Y quizás se pueda lograr en algunos casos y en otros no. Pero lo importante es ir pensando, quizás no se logre ahora, quizás se logre dentro de unos años. ¿Sí? Vamos a trabajar cada uno de estos temas. Con respecto al parcial, obviamente el PowerPoint que yo les mandé al principio de año no tenía en cuenta para nada el tema de la pandemia, por lo tanto eso sirve como un esquema de alfileres, digo yo, ni siquiera una orientación. Siempre que se hace una presentación y que va a ser a tomar un periodo muy largo, hay posibilidades de variaciones. Este es un caso notable en cuanto a la variación, pero hay tres momentos importantes. Un primer momento que fue el inicio, el arranque, cómo comenzamos con la elaboración del parcial. El medio, esa es la etapa que estamos ahora por entrar y cerrar de alguna forma, y el final. ¿Qué es lo que buscamos nosotros con este parcial? Primer detalle a tener en cuenta es una indagación cuantitativa. ¿Cuál es la excusa o la razón? Depende cómo uno se pare. Indagar desde el punto de vista cuantitativo el perfil del estudiante de profesorado de física. Ese es nuestro gran objetivo, eso es hacia donde tenemos que buscar. ¿Tenemos los objetivos particulares? No. Primera tarea que nos queda. Objetivos particulares. Obviamente, el poder tener los objetivos específicos nos lleva a cuáles son las interrogantes, las hipótesis de trabajo, lo cual todo eso nos va a presentar cuál va a ser nuestro marco teórico de trabajo. Ustedes, si se ponen a pensar qué es lo que hemos hecho, van a ver que hemos avanzado. ¿En qué hemos avanzado? ¿En qué hemos avanzado?
avanzamos primero. Desde el punto de vista de la indagación bibliográfica, la búsqueda lo que implicaría una metodología cuantitativa, o sea que la metodología lo tenemos elaborado. Tenemos también, por otro lado, antecedentes. Es muy importante para cualquier indagación, ni hablemos de una investigación, en poder conocer los antecedentes de lo que se ha hecho. En particular, en dos niveles. Uno a nivel de la formación de educadores y otro a nivel de Uruguay. Si podemos juntar las dos cosas, podemos lograr mejores síntesis, pero sabemos que en nuestra realidad de indagación eso es muy complejo, pero ya está hecho. Por otro lado, estamos elaborando los indicadores. Los indicadores que por este momento tienen algo muy de intuitivo, algo que hemos encontrado en diferentes materiales, pero que forman parte de que se concreten, hay que elaborarlo. Es importante tener claro cuáles son los indicadores que nos van a permitir saber cuál es el perfil del estudiante de profesor de física. ¿Qué es lo que tenemos de positivo? Obviamente el hecho de que estamos indagando a nosotros mismos. O sea, la pregunta que nos hacemos es ¿qué nos gustaría a nosotros que nos preguntaran para conocer qué características tenemos? De esos tres grandes bloques que estamos trabajando en el parcial, el primero ya está elaborado, el segundo yo diría que está cerrado también, el tercero es que está en proceso de, digamos, puesta en común y concretarse. Para eso, en estos días se están reuniendo los tres referentes, uno por cada una de esas grandes partes, y ver si existe una coherencia entre los tres capítulos. Una vez que eso esté elaborado y se tengan los indicadores, mi idea es mandar esos indicadores a todos los estudiantes de didáctica 3, los que están haciendo el IPA y los que están haciendo el semipresencial, para ver si hay algún ajuste. Obviamente, cuando elaboramos los indicadores ya pusimos diferentes grupos, agrupamientos, para poder trabajar. Esto va a ser importante para la etapa posterior. Entonces, por un lado, ¿qué nos faltaría hacer? Tenemos el objetivo general. Nos faltan los objetivos específicos. No me preocupa porque los objetivos específicos en realidad ya lo estamos masticando. Quizás no lo hemos concretado escribiéndolo, pero lo estamos pensando. Van a ver que sí, que van a ser mucho más claros, porque una vez que tengamos esos grandes agrupamientos nos van a decir, bueno, me interesa averiguar esto del estudiante de profesorado de física. ¿Podemos plantear hipótesis? Sí. En realidad podemos explicitar las hipótesis, porque las hipótesis ya las tenemos. Por ejemplo, sabemos que son estudiantes que en su mayoría están por encima de la edad de lo que sería la entrada común de bachillerato, post-bachillerato. No tienen 19 años, 18, 19 años, tienen un poquito más. Es gente que ya tiene experiencia, ya quizá posiblemente haya hecho algún curso previo de formación universitaria, muchos de ellos algo vinculado con física y no les resultó o lo están llevando de forma paralela. Tenemos unas hipótesis con respecto a que algunos de ellos, la mayoría, ya tienen familia a cargo, unido al tema de la edad, que ya están trabajando, muchos de ellos trabajando, eso es lo que da la sensación, trabajando en profesorado de física, están dando clases, ¿no? Hay una idea de que por lo menos en algunas zonas hay una mayoría del género masculino. Vamos a ver que eso es muy relativo. Tenemos la idea de que hay determinadas asignaturas que parecen, unidades curriculares, que parecen generar más conflicto en cuanto al avance del estudiante, a dos niveles. Por un lado, en cuanto a qué es necesaria que esta asignatura, pero cómo me cuesta. Ejemplo, matemáticas. Y otras que están en entredicho. Esta debería ser muy importante, pero resulta que y hasta la puedo aprobar y todo, pero que no me aporta lo suficiente. Eso hay que conocerlo. Ustedes ven, estamos avanzando. Hay que concretarlo en el papel. ¿Cuál es la próxima etapa? Bueno, ya les dije, los tres referentes se reúnen, nos mandan los indicadores, yo les doy a ustedes una semana para que vean si hay alguno que pulir. Hay un grupo que lo va a recepcionar, posiblemente que está vinculado con indicadores, y le va a dar un formato digital, o sea, va a ser un formulario del tipo Drive. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos, vamos a conseguir las direcciones de los estudiantes, ya estamos hablando para después de las vacaciones de julio, las direcciones de correo electrónico de los estudiantes, la mayor que se pueda, si no yo lo voy a mandar a los docentes de didáctica para que esto a su vez lo reenvíen a todos sus estudiantes y fijarnos un plazo para recibir la respuesta. Eso posiblemente sea en agosto.
entre paréntesis, perdimos un elemento muy importante, que es el encuentro en septiembre. Pero bueno, es una realidad. Podemos hasta hacer Zoom con los estudiantes, por si queremos hacer algún tipo de cuestionario más del tipo hablado. No lo descarten. En particular puede aparecer determinados referentes que nos interesen, que nos den su opinión, no nos descarten. Recuerden que esto hay que consultar, ¿sí? Podemos hablar con viejos docentes de física, egresados o no, y que nos cuenten su experiencia respecto a eso. No lo descarten. Cada grupo de indicadores se le va a dar a un grupo de estudiantes. 2 o 3 estudiantes se encargan de las características generales del estudiante profesorado. Bien. Otro se encarga de lo que es su trayectoria a nivel del Instituto de Formación de Educación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Después de las vacaciones de primavera, cada grupo va a traer información de lo que procesó y se va a dar 2 instancias. Va a haber gente que va a empezar a elaborar lo que corresponde, todo el formato de los indicadores, un grupo interesante de estudiantes. Ahí van a tener que trabajar en conjunto una parte del IPA y con otro de semipresencial, ¿sí? En conjunto van a tener que conectarse, etcétera, etcétera, donde van a ver cómo juntan todos los indicadores y para que le den un formato ideal, mientras que otros van a estar pensando ya carátula, índice, bibliografía, o sea, todo lo que es la parte formal, tipo de letras, etcétera, etcétera, que les va a llegar. Mi idea es, primeros días de octubre, tener terminado el parcial. A ver si queda claro por las dudas. No es un parcial individual, que es mucho oportunidad. No es un parcial de subgrupos, no es que este indague y se desconecte del resto. Es mucho más ambicioso, es la posibilidad de generar un cuerpo de conocimiento a partir de una participación de estudiantes de diferentes niveles y de diferentes contextos, ¿sí? Es natural en la vida universitaria, es generar un departamento esto. Es lo que serían, normalmente si estuviéramos en otro ámbito, los grados 1 que están comenzando a investigar. Yo ya me indagar, pero comenzando a investigar para después profundizar. ¿Queda claro entonces las etapas? Con respecto a la práctica docente, ¿dónde está el elemento de la trama más compleja? Obviamente, no hay que explicarlo. En este momento necesitamos saber cuándo comenzamos a trabajar, en cuántas horas vamos a tener, si vamos a tener todo el grupo o parcialmente, porque a partir de ahí vamos a armar lo que va a seguir. Por eso es importante conocer esa información con urgencia. ¿Qué más tenemos que conocer? Bueno, obviamente, con respecto a la práctica docente, una vez que tengamos esa información, un primer detalle que hay que transmitirse a los estudiantes es que todo lo realizado previamente sigue siendo válido, no se va a comenzar de cero, no se tiró a la basura lo que se hizo, se parte de ese conocimiento. En algunos casos van a tener que ver si hay videos o material anteriores, quizás hacer los trabajos que no hicieron, ¿por qué no? También se puede hacer pequeños videos explicando el docente en dónde tiene. Puede haber actividades tipo tutorías en el laboratorio, que por lo visto va a ser el gran elemento a trabajar. Después que tengamos más o menos dónde estamos parados con respecto a los estudiantes, es que seguimos avanzando. En realidad parados no vamos a poder estar nunca, ¿no? Pero bueno, seguimos avanzando. ¿Qué sí quiere decir esto? Bueno, por un lado, obviamente las actividades experimentadas están reducidas, pero la idea justamente es buscar dónde hacer la actividad experimental. Los experimentos se hacen en el laboratorio, pero el laboratorio no es un lugar físico como este. No solo es un lugar físico como este. Tenemos que pensar, por ejemplo, es experimentar, quiero hallar, no sé, la superficie de una mesa cualquiera, una mesa para arrancar rectangular. ¿Cómo hacemos? La clásica de las maestras, base por altura, o podemos usar hojas cuadriculadas, o armar con una hoja grande 10 por 10 cuadraditos y ver cuántos entran. Y después como si su superficie fuera irregular. Y a partir de ahí, apreciación, estimación, primer año. Alcance de la medida. Romper la cabeza. Proponer experimentos, ¿por qué no? Los estudiantes tienen la capacidad de pensar experimentos quizás no se nos ocurriría. ¿Está bueno? Vamos a pensar, escuchen.
decidir a nivel de contenidos y de procedimientos, a nivel de conocimiento, qué es lo que vamos a insistir en este curso. Yo les había dicho a ustedes que en el caso de tercero, 4 o 5 puntos importantes, no más, uno por mes, uno cada 3 semanas, no más. Obviamente los principios de Newton, operaciones con fuerzas, suma vectorial de fuerzas. Si me queda poco tiempo, solo suma en una dirección. Pero acá hay que ver el método de paralelogramo. Hay que ver el método de paralelogramo, hay que conocerlo, ¿sí? En el caso de cinemática, movimiento, en particular rectilíneo uniformemente variado. En el caso, luego pasar a energía y conservación de energía mecánica. Me sobra tiempo, veo trabajo. Me sobra tiempo, características de movimiento rectilíneo uniforme tiempo. Me sobra tiempo, entonces planteo cómo descomponer una fuerza. O sea, esos son los fundamentales. Yo me pongo 3 semanas para este tema, me sobra una semana, veo qué más voy a poner. No nos va a sobrar. En el caso de cuarto, bueno, hay que terminar con la parte de óptica, hay que meterse en ondas. Yo diría que julio va a ser el mes de las ondas, donde vamos a trabajar concepto de ondas, no en cuanto a tanto de ecuaciones, hay que definir sí algunas magnitudes importantes, frecuencia, longitud de onda, período, y llegar a la velocidad de propagación de la onda. Mucho estudio desde el punto de vista cualitativo, diferenciar la velocidad de movimiento de la onda con la velocidad del medio, diferenciar entre un pulso y una onda armónica, que normalmente se llama periódica, ¿sí? Y ver algún tipo de fenómeno interesante. Para mí habría que ver interferencia en cuarto año. Y especialmente porque después en el curso de sexto no se ve, por eso es importante. Simuladores, cubetas, fotografías, tenemos una cantidad de información para trabajar. Ecuaciones, lo mínimo, mucho cualitativo. Corriente eléctrica. A nivel de corriente eléctrica, que en definitiva es electromagnetismo, 2 líneas, yo diría 3 líneas posibles de análisis. Una, continuar con la dualidad onda-partícula y mostrar simplemente lo que necesitamos que nos sirva para explicar el modelo. Otra línea, pensar en los grandes principios de la física, entonces hay que ver ley de Gauss para el campo eléctrico y campo magnético en su forma más simple, no llegar a nivel de sexto año, pero poder trabajar igual, ¿sí? Y otra línea que no la descartaría es desde el punto de vista más vinculado a la física aplicada. Bueno, yo qué sé, la potencia eléctrica que tengo en mi casa, qué tipo de conexiones tengo, por qué el calefón me indica tal cosa, qué quiere decir lo que está atrás del microondas que dice con una W. Ese tipo de aspectos son importantes. Lo que sí tengo que tener claro es que me tengo que decidir cuál de esas líneas voy a hacer. A partir que decido eso, bueno, me lo voy a dedicar a agosto, septiembre y octubre. Entonces pensar qué voy a hacer. Es muy complejo poder hacer las tres líneas, ¿no? Por ejemplo, en la primera línea que yo decía, se podría ver el espectro electromagnético y eso implica coordinar con astronomía. En la última línea no es imprescindible ver el espectro electromagnético, es la física aplicada, ¿sí? Decisiones. Primero empezamos a ver con la luz, ya es un momento de empezar a cerrar con la luz. Yo creo que estamos también en un momento en que la luz puede ser la excusa para pasar a la segunda unidad. ¿En qué consiste la segunda unidad? Como yo lo veo y por lo que yo le había comentado a ustedes a nivel de primer año, acá lo importante es atraer al estudiante, es meterlo en la física, ver que puede entenderse la física, ¿sí? Ver que hay que razonar, que algunas cosas que parecen obvias no son tan obvias, de que hay que tener determinados cuidados y que entrar en algo que son los métodos científicos, no el método, sino los métodos. Para eso, el curso de primer año es un curso que nos va a dar, a nivel conceptual, más que contenidos rígidamente establecidos, clarísimamente establecidos, herramientas de trabajo. Por ejemplo, en el curso de primer año tengo que aprender lo que es apreciación, lo que es estimación, lo que es alcance, cómo tengo los qué son cifras significativas, cifras seguras e inseguras, cómo está bien expresada una medida, y pensar experimentos. Y que saben que tiene bueno esto, que son experimentos que nos desprenden de determinados contenidos, y por lo tanto lo podemos hacer en la casa, lo podemos hacer en la casa. Hay que buscar cómo hacer experimentos en todos lados. Y la calle es un buen lugar. Discutir si lo que me indica el reloj
tiene incertidumbre, no tiene incertidumbre, por solo aparecer los números que están allí. Mostrarle fotografías de aparatos que tengan diferentes alcances, especiaciones, estimaciones, mostrarnos, que nos digan la medida de algo que fue grabado con tipo video, un reloj que se está moviendo, un voltímetro que está oscilando porque la medida no está clara, ¿cómo determinamos? Y discutir con los estudiantes. Obviamente no vamos a llegar a la ecuación de cómo se calcula la incertidumbre ni nada por el estilo, ni cómo se propaga, pero medidas directas y medidas indirectas y trabajar con unidades. La masa puede ser otra excusa. Consigo cuerpos de masas distintas y cómo los puedo llegar a medir. ¿Es difícil la balanza? Sí, es difícil la balanza. Podemos inventarnos balanzas de diferentes tipos, podemos utilizar la ley de Hooke para ver balanza, con el inconveniente que ahí el estudiante puede confundir masa con peso. Si tenemos que llegar a magnitud vectorial y escalar, no. ¿Podemos llegar? Sí. Conviene llegar si se genera el conflicto en el estudiante. Si se genera el conflicto. Hay muchas películas que nos muestran la diferencia entre masa y peso que pasa en la Luna, en la Tierra, que pasa en otro planeta. No es ese el inconveniente. Que el peso es una fuerza que lo hace, sí, también. Plantearnos qué nos sucede cuando estamos encima de un ascensor también puede ser un tema de discusión, ¿no? Pero tenemos elementos. El último punto que yo quería ver, lo que vamos a trabajar ahora, lo que yo les comentaba a ustedes para aquí, lo que es una didáctica con la práctica docente, la estrategia. Hay dos niveles, uno a nivel teórico. Yo le voy a mandar material, le voy a mandar videos, le voy a mandar PowerPoint. Y la aclaración, aquellos que ya fueron alumnos míos ya lo saben. Los PowerPoint de Klein tienen la característica de que por un lado hay algunos que son muy sucintos, los típicos PowerPoint, diapositivas, pero hay otros que traen material para leer. Obviamente todos los PowerPoint fueron elaborados a partir de determinados materiales teóricos, o sea que si el estudiante ve eso y no le conforma, entonces puede pedírmelo y yo le mando cuando ese material teórico. Por otro lado, ustedes van a observar de que se plantean preguntas, actividades para realizar por parte del estudiante. Sí, son para realizar por el estudiante, pero no tienen por qué mandarlas al profesor Klein, son para pensar. Por ejemplo, en determinadas diapositivas ustedes van a ver que se plantea que es un profesor estratégico. Y le preguntan con cuál de ellas, con cuál de estas posiciones que están aquí, usted se identifica. ¿Cuál es su sistema de referencia? La idea no es que ustedes me demanden una respuesta escrita, yo soy tal cosa, sino que ustedes elaboren, que ustedes se pongan en duda, se miren a sí mismos y se generen conflictos. Es una introspección, analizarse a uno mismo. Van a ver que hay mucho material, pero que nos va a dar el marco teórico que después nos va a llevar a elaborar diferenciar estrategias de enseñanza diferentes siempre es complicado, nos hacen pensar cosas distintas. Vamos a ver cómo lo resolvemos. Pero por otro lado, dado las urgencias que tenemos, nosotros ya estamos elaborando estrategias diferentes a través de determinados métodos y técnicas para poder trabajar con nuestra clase. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es lo que hablábamos el otro día. Hay situaciones, bachillerato, grupo pequeño, que no le han modificado los horarios, que es una situación presencial que va a ser la situación presencial común. El único inconveniente es como entra al laboratorio, pero se puede presentar alternativas. Tengo estudiantes con esas características, pero también tengo estudiantes en el cual sus alumnos lo van a ver la tercera parte, 1 hora por semana cada 15 días. Son situaciones totalmente disímiles. ¿Cuáles son uno de los problemas que tenemos, para bien o para mal? Es que esta situación que nos están indicando hoy no sabemos si la vamos a tener en agosto. Esperemos que no, porque en agosto volvemos a la presencialidad como siempre, con las mismas cargas horarias. Yo creo que no va a ser igual, pero capaz que volvamos. El problema es enfrentarlo ahora, conocerlo ahora, llevarlo adelante ahora, caminar con esto ahora. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, yo presentaba 2 alternativas. Uno, ir en paralelo, yo tengo 2 grupos desfasados que los veo cada 15 días, trabajando como si fueran 2 subgrupos independientes desfasados entre sí. Entonces yo cuando mando tareas, mando no para 1 semana, sino para 2 semanas. Además de esta situación, tengo situación en la cual tengo este grupo, la mitad de la clase, y cada uno está conectado con otro. O sea, se trabaja siempre con toda la clase, no con la mitad, con toda la clase donde hay una conexión. Esto supone una pareja, una tríada, o como quieran llamarlo, de vinculación de los estudiantes entre sí.
¿Qué tiene de bueno? Lo primero, que es más simple, es lo que el estudiante está acostumbrado. Ningún estudiante depende del estudiante. Cada uno se puede aislar por su lado, cada uno avanza a su paso. ¿Qué tiene esta segunda propuesta de vinculación de un estudiante al otro, en el cual este elabora algo, lo escribe, se lo transmite a otro, el otro lo recibe, les pregunta si tiene dudas y cuando ve al profesor, la profesora le dice esto, profesora, podemos repasarlo, sí, la profesora sigue avanzando? Bueno, lo bueno de esto es que justamente implica un vínculo entre sí. Si dentro de un grupo mío el vínculo es muy bueno, esto lo refuerza. Si el vínculo no es muy bueno, va a generar situaciones de crisis muy grandes. Dado la variabilidad de los estudiantes, este segundo sistema lo probaría si yo tengo la seguridad que el grupo va a funcionar. Detalle importante. Obviamente, el docente es el que decide las estrategias y por lo tanto usted decide la estrategia. ¿Qué significa esto? Esto funciona, lo sigo utilizando. En determinado momento, para determinado tema, en determinadas circunstancias, no funciona, lo cambio. No hay ningún inconveniente. Es más, estas dos situaciones son complementarias, no es uno esto o esto. ¿Se siguen utilizando foros? Claro que sí. ¿Se siguen intercambiando? Sí, claro que sí. ¿Le puedo mandar al estudiante un juego que se llame, yo qué sé, la pregunta del millón? El estudiante se le manda un cuestionario en el cual tiene que llenar, ¿verdad? Y lo manda tal día, tal hora por Kahoot. Y me llega a mi casa y yo veo ahí la puntuación que tiene. Sí, claro que sí. Eso también se puede evaluar, claro que sí. La discusión no está en la evaluación está en la calificación. Por último, para cerrar, sigo pensando en las visitas didácticas. Yo hoy estoy pensando a esta altura del año 3 visitas didácticas, agosto, septiembre, octubre. Cuando digo agosto, estoy pensando ya los primeros días de agosto para poder visitar a todos los compañeros. Cuando digo octubre, estoy pensando finales de octubre, primeros días de noviembre. Por suerte hay cursos que duran un poquito más, como es el caso del primer año. Esto es relativo. Esto es muy relativo. Etcétera, cuando nos encontremos por primera vez, yo le voy a decir, bueno, la semana que viene o dentro de 2 semanas, fulanito, sultanito, sultanito, en forma presencial o a través de Zoom, van a plantear cuál es su clase. Eso va a suponer, obviamente, que usted tiene que mandar previamente cuál es la planificación, unos días antes. Cuando se produzca la visita didáctica, cuando supongamos que está la visita didáctica, primero de todo usted tiene que saber cuál es la fecha de la visita. Que usted me tiene que confirmar si es correcta o no. 2. Vamos a fijar un día de discusión. ¿Qué quiere decir día de discusión? Bueno, supongamos que sea el, no sé, martes o el jueves. Vamos a poner martes. Bueno, el martes nosotros vamos a discutir la clase de A, B y C. ¿Sí? Tenemos para cada uno de los estudiantes 25 minutos, más o menos, 20-25 minutos para discutir la clase. Primer detalle importante. Por lo menos 48 horas antes. El estudiante tiene que mandar a todos los compañeros de su grupo su planificación. ¿Qué hacen los compañeros? La revisan la planificación, le ponen, le dicen si están de acuerdo o no, se lo mandan, ¿sí? Se lo mandan al compañero. Cuando nos encontramos, el compañero no relata qué va a hacer. Es decir, puede llegar a hacer eso, pero no ese es el objetivo. El objetivo es, bueno, a ver, X, ¿qué pensás que es lo que plantea Z? ¿Qué plantea? ¿Estás de acuerdo? ¿Los objetivos son coherentes? ¿Qué es lo que sucede? Los tiempos no nos dan, ¿no?, para la discusión. En el caso de que los estudiantes, los compañeros, no planteen algunas dudas que yo tengo, que para mí son muy importantes, entonces lo hago yo. Pero la idea es que si puede surgir de el resto de los compañeros, mucho mejor. Una vez, supongamos ese martes, el estudiante dice, bueno, esto es lo que yo voy a dar la semana que viene, tengo que arreglar esto, tengo que profundizar el experimento, no quedó tan claro este aspecto. A partir de ese momento tiene que reelaborar y lo envía nuevamente a sus compañeros y al profesor, que le sigan haciendo comentarios al respecto. Para la visita, bueno, se dan 2 situaciones distintas. Una cosa es la situación en Montevideo, otra cosa en el interior del país. En el caso de Montevideo, recuerden que todo estudiante tiene que ser acompañado por otro compañero. La visita siempre son por lo menos 3 personas, pueden ser 4 o 5 los que quieran. En el interior, si es posible conseguir un profesor de física que esté en la vuelta, que nos quiera visitar también en conjunto, mucho mejor, muchísimo mejor. El oyente de parador, visitar a
fulanito a Minas. Y el ayudante del parador resulta de que yo hablo con él y él puede venir en ese horario. Bueno, vamos juntos. Y después hacemos una discusión posterior. Discusión posterior que cada uno, empezando por el estudiante que dio la clase, expone qué es lo que hace, hacemos comentarios, obviamente yo le voy a hacer comentarios, tiene la réplica y obviamente en este caso termina con una calificación. Pero esto lo vamos a aclarar. ¿Qué es lo que tenemos ahora con urgencia de visualizar? Práctica docente de volver a la clase, atraer a los estudiantes y hacerlos que se inserten dentro del proceso educativo si no lo han hecho. Obviamente en la visión de la física. A nivel de didáctica, que los tres referentes terminen de armar esos capítulos y ya la semana que viene enviar los indicadores para que cada estudiante elabore si está de acuerdo, si cambiaría la redacción, etcétera, etcétera, para dar lugar al formulario que después va a ver todos los estudiantes. Sí, está bien. Alguien me está preguntando en este momento si podría suceder de que ese formulario, antes de mandarlo en general, lo podría mandar a 2 o 3 personas conocidas para ver cómo responden, si hay un tipo de dudas, etcétera, etcétera. Correcto. Si es un egresado, mejor todavía. Y si es un egresado reciente, mejor, porque entonces tiene panorama general. Bien. ¿Se entiende? Perfecto. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos.